Bueno, Gastón, ya estamos en vivo. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, muchas gracias por invitarme a este compartir esta charla. No, gracias a vos por haber aceptado. Te escribí la semana pasada, inmediatamente me dijiste que sí, así que gracias por tu generosidad. No hay problema, un gusto. Contanos un poquito, Gastón, ¿a qué te dedicas? ¿Sos Bueno, psicólogo? ¿Te has yo, doctorado en psicología? exacto, yo soy doctor en psicología, soy psicólogo clínico, también trabajo en el ámbito educacional, soy profesor superior en psicología y trabajo en colegios secundarios. También soy miembro del equipo de conducción de colegio y asesoro varios colegios y doy charlas de formación. También, bueno, soy director del CLAE, que es el Centro de Logoterapia de la UCA, y miembro fundador del FUCLAE, que es una fundación que nos encargamos de promover y divulgar el pensamiento de Viktor Frankl. Y también trabajo como psicólogo clínico y como docente universitario, tanto en la Universidad Católica, en los posgrados de logoterapia, y en la Universidad Austral en distintas facultades de educación, de psicología y de familia. Y en medio de todas esas actividades también te haces el tiempito para escribir. Y en realidad justamente es el desafío porque todas esas actividades me van llevando a decir, bueno, es necesario crear, es necesario proponer y eso hace que uno lo vaya intentando bajar para que cada vez más personas puedan encontrar herramientas para trabajar tal vez de un modo distinto. Claro. Yo en el flyer que hacía para invitar a la gente a que nos acompañe, ponía la tapa de tus libros. Hasta ahora son cuatro, esos cuatro que Hasta puse ahora, ahí en el flyer. afortunadamente, son cuatro, ¿sí? eh, que, bueno, todos han tenido ya también su historia y la van teniendo, ¿sí? Que la mayoría están orientados a la educación, pero en distintos ámbitos, ¿sí? Porque hay uno que se trata específicamente de cómo trabajar el libro El hombre en busca del sentido, ¿sí? Libro de Viktor Frankl, ¿sí? En el cual él cuenta su experiencia en los campos de concentración nazis, de cómo aplicarlo en los ámbitos educativos. Ese fue mi primer libro, que ya lo escribí hace 7 años, y me llama la atención porque van pasando los años y la gente me escribe diciendo, uy, Gastón, usé tu libro para trabajarlo en un centro de rehabilitación o en un hogar de ancianos, y yo lo escribí para trabajar con adolescentes en la escuela y hoy afortunadamente tomó matices distintos. Se aplica en distintos ámbitos. En ¿Es distintos este que ámbitos, tenga? A ver, este no. a ver, exactamente, ese es al que hoy tomó un rumbo que me sorprende muy gratamente, ¿sí? Así que bueno, una alegría. Y justamente después fueron pasando los años y cuando yo terminé mi doctorado, que se trató justamente de cómo utilizar la biblioterapia, que es el uso de cuentos, canciones, reflexiones, aforismos como recurso terapéutico. Yo hice mi doctorado utilizando la biblioterapia, pero como recurso educativo, para promover el descubrimiento del sentido de vida en adolescentes de 16 y 17 años. Y yo ya venía estudiando hacía varios años el tema de la biblioterapia y me propusieron justamente escribir sobre la biblioterapia y la educación. Y ahí, bueno, se vino el segundo que fue realmente para mí un beneficio porque era algo que me apasionaba y que ayuda a mucha gente, como el uso de los cuentos, las canciones, ¿verdad? Puede ayudar a que una persona no solo descubra sentido, sino que despliegue ciertos recursos personales. ¿Sí? Ya había Ujú. un texto de mi maestro, que es el doctor Claudio García Pintos, de hace muchos años de la logoterapia en cuentos, y yo también basándome en ese libro y en otros aportes y, y, y elaboraciones mías, planteé y bueno, pude plasmar en este libro que en el transcurso de un año ya se agotó la primera edición, afortunadamente. Ujú. Mira qué bien. Vos sabés, Gastón, que
con motivo de la cuarentena y de este aislamiento y esta pandemia, hace ya más, casi 2 meses, se me ocurrió generar encuentros así en vivo para compartir con la gente, a veces encuentros que tienen o charlas que tienen que ver más con lo espiritual, o a veces también con distintos profesionales, hablar de diversos temas que tengan que ver con lo psicológico, con la medicina y demás. La semana pasada estaba hablando con una psicóloga también, Virginia, sobre las emociones Ajá, y comenzamos la charla hablando un poquito de dónde había estudiado ella había estudiado en la Universidad de La Plata, y hablábamos de las distintas corrientes de psicología, ¿no? Ella se había formado mucho en el psicoanálisis, pero ahora como que se estaba adentrando un poquito más justo en la logoterapia. Y me gustaría que le contemos a la gente primero hacer esta aclaración, que no todos los psicólogos eh, piensan igual, digamos, ¿no? Eso sería como los filósofos. Hay filósofos que por ahí tienen ideas totalmente contrarias, aunque la materia sobre la que estudian es la misma, digamos, es la ¿no? misma, sí. Así también, dentro de esto, así como hay el psicoanálisis u otras escuelas, hay una que se llama la logoterapia, ¿no? Contanos Exactamente. un poquito qué es la logoterapia. Bien. La logoterapia, sí, en realidad el nombre se llama logoterapia y análisis existencial. Es una escuela de psicología creada por Viktor Frankl en Viena, ¿sí? En el siglo XX. Él tuvo la posibilidad de formarse con Freud, también con Adler, pero lo que él encontraba era que tal vez el psicoanálisis no daba respuestas a muchos interrogantes que para él eran cotidianos. Entonces, él empezó a leer justamente filosofía, filósofos existenciales, puntualmente Max Scheler, y lo que empezó a hacer fue hacer una propia elaboración teórica que le dio el nombre de la logoterapia y el análisis existencial. Que el principal foco está en ayudar a que las personas le encuentren un sentido a la vida. Logo significa sentido y terapia, bueno, tratamiento, cura, restablecimiento. Entonces él se daba cuenta de que había ciertos interrogantes que tal vez los aportes de otras escuelas de psicología hasta ese momento no daban respuesta. Y él se preguntaba por el sentido de la vida. Él tuvo la posibilidad también de trabajar muchos años en el pabellón de personas con intento de suicidio en Viena, en el pabellón psiquiátrico. Y esto lo que posibilitó fue que él pudiera poner en práctica también su teoría. Porque él decía, lo que realmente nos motiva a nosotros a vivir no era la voluntad de placer como planteaba Freud o la voluntad de poder como planteaba Adler, sino la voluntad de sentido, es decir, buscarle un sentido a la vida. ¿Sí? Asimismo, Frankl crea la logoterapia y unos años después él dice, me tocó ponerla en mi cuerpo, ponerla 100% en práctica, en lo que él llama la experiencia de la cruz, su experimentum crucis, porque fue deportado a los campos de concentración nazi y bueno, ahí tuvo que aplicar la logoterapia de lleno. O sea que Víctor Frankl ya tenía la teoría de la logoterapia previo a su experiencia en el campo de concentración. Sí, 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 él desarrolla la teoría y de hecho la pone en práctica mucho antes de los campos de concentración. Hasta puntualmente habría tenido la posibilidad y el ofrecimiento de viajar a Estados Unidos a seguir desarrollando todo su pensamiento teórico. Y él decide no hacerlo porque sabía que si él se aceptaba irse, él consiguió, le habían ofrecido la visa para él y para su esposa. Y, pero él también estaba a cargo de sus padres y de su suegra. Y sabía que si se iba, lo más probable es que ellos iban a ser deportados. Sí, entonces Ah, decide quedarse. Todo lo que fue la experiencia de él previo a ser deportado a los campos de concentración también
es digno de muchas charlas, ¿verdad? Su vida es una vida de película, ¿sí? Pero bueno, él crea la logoterapia antes de ir a los campos de concentración, ¿sí? Y allí en lo que manifiesta en el libro, por lo que yo más o menos recuerdo, es que en los campos de concentración, en esta experiencia tan trágica, los que lograban sobrevivir y no terminaban matando o abandonando eran aquellos que le encontraban un sentido a la vida, a seguir luchando para seguir adelante. Exactamente, él, dentro de sus aportes, eh, él plantea esta cuestión existencial de que nosotros somos quienes vamos respondiendo a la vida, ¿verdad? La vida nos pregunta, nos plantea situaciones y nosotros vamos respondiendo, ¿sí? Y es a partir de esa respuesta que podemos ir encontrándole un sentido. Y queda claro de que hay muchas circunstancias, muchas situaciones que realmente no nos gustan vivir. ¿Sí? Estamos justo ahora en un tiempo que así lo muestra, ¿verdad? Y bueno, el hombre tiene el privilegio de ver cómo responder. Él, a su vez, dentro de sus, también él dice, el foco de la logoterapia está en ayudar a que las personas sean conscientes y sean responsables. ¿Sí? Porque la palabra responsabilidad aparece mucho en la logoterapia, ¿no? Aparece mucho y es en esto desde la habilidad de responder. ¿Sí? De algún modo también es reconocer que nosotros podemos tener un montón de sentimientos, un montón de incomodidades, pero el gran desafío es qué hacemos con ellos, ¿verdad? Como que la vida nos tira una pelota y vos decís, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Sí? Y tal vez te genera un montón de emociones, por ejemplo, no sé, un enojo. Nadie elige enojarse, pero uno se enoja. Y bueno, en la logoterapia lo que invita es, bueno, ¿y qué vas a hacer con ese enojo? ¿Sí? Básicamente lo que se intenta es ayudar a que la persona asuma su libertad responsable ante, bueno, ante lo que le va tocando vivir y a partir de ahí poder ir encontrándole un sentido. Uh-huh. ¿Y por qué te gustó esta escuela psicológica? ¿Por qué no te hiciste psicoanalista? ¿Qué fue lo que más te atrajo? Esto que nos estás contando de Bien, toda la doctrina, de toda la enseñanza. a ver, a mí lo que más me interesó en su momento fue eh, que no iba necesariamente a lo patológico, ¿sí? Porque hay muchas personas que, a ver, yo tuve una formación que también aprendí mucho de psicoanálisis. De hecho, a mí me cargaban porque yo me estaba formando a la vez en la carrera de grado haciendo psicoanálisis, estudiando por mi cuenta logoterapia y haciendo un curso de psicología lacaniana, ¿sí? Y creo que el gran desafío está en uno ir también conociendo, ¿sí? Porque en la vida, a ver, como vos decías, hay muchas escuelas de psicología. La clave es lo que, por un lado, en lo que uno se siente más, también más cómodo y que más se siente identificado, y por el otro lado también lo que uno va viendo que le sirve a la gente, ¿sí? Y yo me empecé a dar cuenta de que lo que planteaba la logoterapia era, en primer lugar, veía a la persona de un modo que las otras escuelas no lo veían. Reconocían que la persona tenía aspectos sanos, ¿sí? Y que a veces el gran desafío era ver cómo responder, ¿sí? Porque una crisis existencial tal vez la sufrimos todos. Eh, y básicamente el desafío estaba en que también en todo lo que va a ser el trabajo terapéutico y mismo educativo, un educador o un terapeuta, el desafío que tienen está en ayudar a que el otro descubra cómo poder responder. No te voy a decir por dónde, ¿sí? Porque yo no lo sé. Uh-huh. ¿Sí? Cuando va la gente a tu consultorio, ¿cómo los ayudas a que encuentren el sentido de su vida? Eh, A ver, es, supongo que es algo muy difícil, ¿no? O sea, vos tenés que suscitar que ellos descubran cuál es el sentido o la logoterapia propone un sentido en no, particular. no, la logoterapia lo que plantea es que en realidad sí hay un sentido único, particular, personal y situacional. Sí, ese sentido que yo le encuentro a mi aquí y ahora. ¿Sí? Y,
Y esos sentidos se podrían decir, citando la frase de Elizabeth Lucas, que es una discípula de Frankl, uno los va guardando en su historia, ¿verdad? Y después mira para atrás y dice, uy, hasta ahora el sentido de mi vida, veo que encontré sentido a estas cosas. De hecho, un logoterapeuta generalmente concurren las personas no solo porque no le encuentran sentido a su vida, sino por múltiples motivos. ¿Sí? Un psicólogo, de vuelta, como vos mismo mencionabas, es una escuela de psicología que considera a la persona desde una tridimensionalidad. La persona es una unidad biopsicoespiritual. Y como logoterapeutas nos ocupamos de las 3 dimensiones de la persona. ¿Sí? Entonces uno va trabajando muchas veces cuestiones psíquicas que tienen que ver, por ejemplo, con determinadas emociones. Y tal vez uno va trabajando el tema del sentido de la vida sin nunca hablar del sentido de la vida. ¿Sí? Yo pongo siempre un ejemplo muy simple. El sentido, cuando una persona le encuentra sentido, no es que se sienta a reflexionar, a ver, ¿le encuentro sentido o no? ¿Verdad? Sino que simplemente es la vivencia que uno tiene de lo que está transitando, lo está viendo con coherencia y que habla de uno mismo. ¿Sí? Y Porque cuando uno tiene un sentido por el que vivir, es como el motor que me hace que me levante todos los días, ¿no? A ver, eso es clarísimo, porque Frankl cita mucho una frase de Nietzsche que dice que quien tiene un para qué vivir soporta casi cualquier cómo. Si yo te encuentro aquello que a mí me va motivando, y seguramente vaya viviendo mi vida distinta. Si yo me tengo que levantar todos los días para ir a trabajar y no le encuentro sentido a mi trabajo, seguramente mi trabajo sea mucho más tortuoso. ¿Sí? Con un amigo hablábamos hace ya más o menos un mes sobre el discernimiento vocacional y sobre el proyecto de vida. No terminamos de desarrollar el tema, pero qué importante entonces es como tener un proyecto en la vida, tener metas. Sí. A ver, aquí justamente es algo medio ambiguo desde la logoterapia, eso. Ambiguo en el sentido de que yo puedo tener un proyecto, pero en realidad el sentido es algo que es previo. ¿Sí? Generalmente cuando yo pongo un proyecto, generalmente lo pongo en una meta que yo creo que me va a permitir a mí realizar ciertos aspectos que le dan sentido a mi vida. Vamos a ponerlo en un ejemplo concreto. Me pongo a hacer un curso y estudiar algo, aprender a ser chef porque disfruto cocinar. Pero a partir de sentidos que yo ya fui encontrando, es que tal vez pongo un proyecto. Pero puede ocurrir que en el trayecto yo no encuentre sentido. ¿Sí? Sí, pero no, por eso, no todo proyecto implica que uno le encuentre sentido. Pero todo proyecto, ¿sí? Me habla de que en el fondo hubo tal vez algo que para mí fue valioso. Por eso el desafío para la logoterapia es ir encontrando ese sentido a lo que nos va tocando vivir. Que si uno tiene claro desde dónde parte y hacia dónde quiere ir, y es todo mucho más fácil. Sí. ¿Te ha tocado a veces como logoterapeuta, imagino momentos donde habrás tenido mucha felicidad de ver cómo la gente, de repente uno que va a consultarte y que está en una depresión, que ve todo oscuro, que no sabe para dónde o cómo salir del pozo en el que se encuentra, habrá tocado momentos en los que has logrado ayudar a esa persona y otros en los que tal vez costó más o... ¿Qué hacer para una persona si nos está viendo y siente, tiene esta sensación de que su vida no tiene sentido? Porque veía que, según dicen, están creciendo, por ejemplo, los suicidios, ya sea por motivos de depresión, por motivos económicos. Aquí se hizo popular también una noticia en La Plata, una doctora que se mató, si no me equivoco, es de La Plata, aparentemente por problemas económicos. Eh, ¿Cómo vos podés ayudar qué consejos le darías a una persona? Ya sé que tendría que ver un profesional, conocer su historia más en detalle, pero cuando se pierde el sentido debe ser muy duro, ¿no? Sí,
Sí, mira, recuperarla. me encantó tu pregunta porque, y algo por lo cual a mí me interesó mucho la logoterapia, es porque el gran desafío está en ayudar a promover la salud. No solo atajar el penal, ¿verdad? Cuando ya una persona está, como vos decís, en un proceso depresivo, sino en ayudar a brindar oportunidades de que uno se puede desarrollar y una cultura que posibilite el descubrimiento del sentido. Y ahí voy a una cuestión bien concreta de lo que vos me estás hablando, es buscar el encuentro con el otro. Generalmente cuando una persona está en crisis, lo que siente es que está solo, que nadie me entiende y que este problema es permanente. Y si uno empieza a tener alguien en quien apoyarse, alguien con quien uno sienta que pueda compartir lo que le pasa, y no estoy hablando de un psicólogo, no estoy hablando de un confesor, de un acompañante espiritual, ¿sí? Estoy hablando de establecer vínculos, ¿sí? Vínculos para no solo compartir lo que a mí me pasa, sino también para encontrar momentos de disfrute compartido, ¿sí? De charlas amenas y de saber que no estoy solo. Yo creo que la gran epidemia de nuestro tiempo es eso, la soledad. Hace poco hemos celebrado el Día del Amigo y uno veía en las redes todo plagado de fotos con sus amigos, saludos, mensajes. Eso es muy importante, me parece, con lo que estás diciendo, ¿no? Tener amigos, tener también una familia, saber cultivar los vínculos para sentirme que justamente el otro me sostiene también en la dificultad, ¿no? Sí, de hecho, Emiliano, o sea, el, el vínculo, vos hablaste de dos factores protectores gigantes, como son los amigos y la familia, ¿sí? Y, y nosotros vivimos en una cultura que no, lo de familia justo lo estoy escribiendo ahora y lo de amistad lo desarrollé en uno de los libros del año pasado que fue el de la cultura del bien ser. Porque tengo un capítulo que dice la escuela como semillero de amistad. Se sabe que tener vínculos de amistad saludables es un factor protector en amplio espectro. Y esto a cualquier edad, Ah, mira. ¿sí? Entonces, el gran desafío está en aprender a ser amigos. Parece de autoayuda, ¿verdad? Pero en realidad no, es cómo me encuentro con el otro, pero sobre todo desde dos aspectos que hoy me parece están un poco trastocados. Uno, en que los vínculos no son necesariamente desechables, ¿verdad? Aprender a que el otro es distinto y que eso no significa que no nos podamos encontrar, ¿sí? Y lo segundo que creo que es un gran desafío es también, que esto pasa también en la familia, es aprender a perdonar, Mm. ¿sí? Porque realmente que haya vínculos de amistad y ya te frena más, ¿verdad? Y te invita a compartir distinto la vida. Sí, a mí me ha pasado con muchos amigos el día lunes es, bueno, ¿no nos podemos juntar? Bueno, sigamos celebrando la amistad sabiendo que tal vez el año que viene nos podemos encontrar. Mm. Qué bueno, qué interesante esto de lo vincular, ¿no? Para estos momentos de prueba y de dificultad, ¿no? Gastón, entonces, digamos que la logoterapia de alguna manera puede ser una psicología o un logoterapeuta, puede dejar como un terreno preparado para que después la fe como que complete o te lleve más allá de aquello que te propone la logoterapia, porque por lo que iba entendiendo es como que la logoterapia no necesariamente te habla de un fin trascendental o trascendente para toda la humanidad, digamos, que es lo que te propone la religión, pero sí te empuja a ir buscando eh, tal vez un sentido más concreto, más particular para hoy, para mañana, para mi vida, pero también pienso que la teología, la filosofía te ayudarán a profundizar más en un sentido universal de la historia, de la vida, de la humanidad, ¿no? Sí, mirá, ahí justo llegaste a la frontera que llega Frank.
porque Frankl, además de ser médico, neurólogo, era filósofo, ¿sí? Y él dice, bueno, la logoterapia no deja de ser una escuela de psicología. Y va a llegar hasta un punto que puede dar respuesta como escuela de psicología. Después ya le corresponde a otras disciplinas, ¿sí? Como la filosofía o la teología, ¿verdad? Y Frankl, por su dimensión espiritual de la persona, él dice, nosotros tenemos un inconsciente espiritual que tiende a la búsqueda de algo trascendente. Él dice, lo propiamente humano es la autotrascendencia, es salir de sí hacia un otro, que me convoca y que me puede planificar en este salir de sí. Este otro puede ser desde otra persona, como hablamos, en un vínculo, una causa, o mismo puede ser un Dios, para aquellas personas que creen. Él no necesariamente va a decir, bueno, sí o sí va a ser un Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que no creen en un Dios. Pero la logoterapia llega a esa frontera y que posibilita el diálogo con la religiosidad, ¿verdad? Por eso... O sea que podríamos decir que uno de los pilares de la logoterapia es esta autotrascendencia como algo necesario para que uno esté bien Lo psicológicamente, digamos. lo propiamente humano, dice él, es que la persona tienda a salir de sí, a ser autotrascendente. Él dice, es algo, es una definición de la persona. Él tiene un artículo que son 10 tesis de la persona y la última dice, la persona es autotrascendente. Y al autotrascender muchas veces le encontramos sentido. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces una madre se levanta a las 2 de la mañana para asistir a su hijo que se siente mal? O un padre que va a las 4 de la mañana a buscar a su hijo adolescente a la salida de una fiesta. Si no son actos autotrascendentes de amor, no sé qué son, ¿verdad? Claro. Hay otra palabra que se usa también en la logoterapia que es el autodistanciamiento. Exacto. ¿Qué sería esto? A ver, Frankl dice, desde la dimensión espiritual, nosotros hay dos grandes recursos que tenemos. La autotrascendencia y el autodistanciamiento. El autodistanciamiento tiene que ver con la capacidad de la persona de poder tomar distancia de la situación que le está tocando vivir. ¿Sí? En otras escuelas psicológicas tal vez hablan de la capacidad de automonitoreo. ¿Sí? Pero él dice, por la dimensión espiritual nosotros podemos frenar un minuto la pelota, darle un paso para atrás y mirar la situación de otro modo para elegir actuar distinto. ¿Sí? Un ejemplo muy concreto puede ser, empiezo yo a tener una discusión en mi casa. Sabemos que a la hora de discutir, a veces uno grita y el otro empieza a gritar más. Te grita más y te sube. Y cuando queremos acordar, explotó todo. Entonces, con el autodistanciamiento uno puede decir, bueno, ¿realmente qué es lo que me molesta? ¿Que me gritó o el tema que generó la discusión? Bueno, fardemos ahora que no podemos hablar los dos, que se nos baje el enojo y buscamos el punto de encuentro, ¿verdad? Ese es el autodistanciamiento, de poder alejarnos y volver. Y que son recursos, perdóname Emiliano que lo resalte esto, que está en la dimensión espiritual, que no tiene que ver necesariamente con algo religioso hablar de esto espiritual, de esta dimensión. Pero lo que dice Frankl es que la dimensión espiritual nunca se enferma y siempre está en la persona. Entonces la posibilidad de hacerlo siempre está. El tema es que si nosotros le damos lugar. O sea que en el fondo es una escuela muy positiva, digamos, en el sentido de muy esperanzadora, porque siempre existe la posibilidad de recuperarse. Viste que a veces en el psicoanálisis hay como un cierto determinismo, podríamos decir, ¿no? En este sentido, siempre la persona, yo creo que acá vos te ponías, hacías una pregunta de que si hay una edad para buscar el sentido, ¿no? O sea, para buscarlo, para encontrarlo, siempre lo relacionamos un poco más con
con la etapa de la juventud, con la adolescencia, que uno se empieza a proyectar para el futuro, lo que va a ser. Recién te hablaba de los talleres que se pueden hacer de discernimiento vocacional y demás, pero eh, pienso que habrá una edad que uno siempre tendrá que estar trabajando para encontrar o recordar el sentido de su vida, ¿no? A ver, siempre está la posibilidad, por eso la logoterapia, vos dijiste una palabra clave, ¿verdad? Es esperanzadora, ¿sí? Porque tiene la esperanza en las personas. El hecho está en que, de vuelta, la posibilidad está. Y lo que vemos desde la logoterapia es que ahí la persona está condicionada. Todos tenemos condicionamientos. Y la clave es, bueno, a pesar de esos condicionamientos, ¿qué hacemos? ¿Sí? Ya lo cité, pero justo mi maestro, que es el doctor Claudio García Pintos, él suele decir una frase que es: ¿vos sos culpable de la cara que tenés? Seguramente no, pero sos responsable de la cara que ponés. ¿Sí? Y es un ejemplo me parece a mí muy claro de lo que apunta la logoterapia. Es invitarnos porque además, y uniéndolo acá, porque la logoterapia también, para mí, algo que tiene de muy positivo es que posibilita el diálogo con otras escuelas de psicoterapia. ¿Sí? Sabiendo que hay cosas que no nos vamos a poner de acuerdo. Pero el desafío, ¿cuál es? Mientras más recursos tengamos para ayudar a la persona, bienvenido sea. Claro, claro, ¿Sí? porque Frank decía también que él se sentía como en los hombros de un grande, era como un pequeño en los hombros de un gigante, una cosa así, ¿no? Exacto, él empieza a Hablando ser de Freud. de Freud, exacto. Y de hecho también tiene otros textos que dice la logoterapia está abierta a su desarrollo, está abierta al diálogo. Y acá también vale la pena resaltar que está abierta al diálogo, pero la clave está en reconocer cuáles son los pilares de la logoterapia para partir de ahí ir en sintonía, ¿verdad? Por eso puede Te dialogar. hago, si te hago una pregunta, ¿cómo aplicarías en un acompañamiento, por ejemplo, a una persona que se encuentra atravesando un duelo, que ha perdido un ser querido, un abuelo, hasta un hijo, que son esos momentos de mucha oscuridad, ¿no? Porque desde la fe uno fortalece al otro con la creencia del paraíso, de la vida eterna. Eso anima mucho. ¿Cómo ayudar por ahí a una persona que está un poco alejada de la fe o, y que está atravesando este momento, ¿no? ¿Cómo la logoterapia ayuda a la persona para que le encuentre a esa situación un sentido? Sí, mira, muy bueno, porque yo te sumo algo más, por lo menos desde mi lectura. Hoy también estamos viviendo un tiempo de duelo, porque muchos de nosotros tal vez teníamos expectativas, sueños, esperanzas de cómo íbamos a vivir y de repente también se ven frustrados. ¿Sí? Hay una autora muy popular, ¿verdad? De Elizabeth Kubler-Ross, que ella habla de 5 pasos del duelo. Cuando uno profundiza, ella tenía un vínculo con Franklin. ¿Sí? Y en parte, creo que son 2 caminos que puede brindar la logoterapia. Por un lado, empezar a reconocer esas fases de duelo que ella propone, ¿sí? Que dice siempre primero se empieza con la negación, ¿verdad? Del hecho, luego hay un momento de enojo, de ira, ¿sí? De por qué esta persona no está, por qué le pasó, ¿verdad? Se busca algún culpable. Luego viene un momento de negociación, ¿verdad? Uy, si hubiera pasado tal cosa, hasta que llegamos a la cuarta etapa que vendría a ser la depresión, la tristeza, y darle lugar a la tristeza. Y acá yo quiero eso poner foco. Hay que dar lugar a la tristeza. Vivimos en una época en que se puede estar triste. Las redes sociales, nadie pone una foto cuando está triste. ¿Sí? Pero bueno, ese es el gran desafío, decir, bueno, darle lugar a la tristeza, a la angustia, ¿sí? Que uno puede sentir en ese proceso de duelo. Buscar sentirse acompañado por más que uno quiera estar solo. ¿Por qué?
El acompañado tal vez está en la otra puerta, en la otra habitación, ¿verdad? Pero saber que uno no está solo. Y luego ese momento de depresión y de tristeza sí viene la aceptación. La aceptación de que tal vez esta persona hoy no está del modo que yo quiero que esté. Es verdad que vos decís que para los creyentes es muchas veces tienen como el ancho de basto, ¿verdad? Ya desde el vamos, ¿sí? Voy a hacer más clarísimo todavía, el 7 de espada, porque además te suma para el envido, ¿verdad? Eh, que es el tema de la fe para afrontarlo. Pero también ocurre de que y ayuda mucho a poder reconocer de que en la vida de esa persona, si a mí me duele, es porque a mí me tocó y algo de esa persona sigue en mí. Va más allá de lo que yo creo, de lo que yo crea donde esté esa otra persona, en el cielo, en el universo, en el cosmos. Ya esa persona ya está en mí, ¿verdad? Y eso habla del carácter dialogal de nuestra existencia, que muchas veces nos olvidamos. Y es un punto para ver desde dónde seguir viviendo también. No significa que no nos duela, porque al que ama a alguien y pierde a ese ser querido, el dolor sigue estando si está en uno. Pero también nos habla de la posibilidad de seguir viviendo. Claro, pienso que el duelo se hace mucho más difícil cuando por ahí, obviamente, la partida de un ser querido es imprevista, ¿no? Cuando quien se va es de repente una persona joven, eh, cómo cuesta hacer ese camino, ¿no? De aceptación, cómo cuesta llegar a ese punto, aún incluso uno tiene fe lo que es nuestro corazón tan humano, ¿no? Eh, que siente esa ausencia, como vos decís, acostumbrarme a que esa persona ya no está. Yo, en particular, este año y el año pasado perdí a dos amigos jóvenes, viste, que murieron, uno de leucemia, la otra de cáncer, y que difícil se hace, ¿no? Eh, para poder aceptar esas situaciones. Pero lógicamente uno desde la fe tiene otras herramientas, como vos decías, pero humanamente, como me imagino, te estoy hablando de amigos, pero me imagino cuando es alguien muy, muy íntimo, Mira, cómo cuesta, ¿no? yo creo que lo que muchas veces más cuesta es que no nos damos el tiempo. ¿Sí? No nos damos el tiempo para este camino, ¿verdad? Porque, y vamos ya a la aceptación, a la aceptación, a la aceptación. Y es necesario pasar por los otros momentos. ¿Sí? Cuando uno pierde a alguien querido, cambia nuestra vida. ¿Sí? Y es necesario dar un tiempo. Cambió una parte de nuestra vida. Yo siempre digo que para hablar de cambio es que es necesario que algo permanezca. Si no, no es un cambio, es algo nuevo. Mira, Gastón, y vos decías recién esto de que, bueno, yo me centro un poco más en el duelo por la pérdida de un ser querido, pero también que toda esta situación de pandemia y de aislamiento nos amplía el duelo en cuanto a que nos ha hecho perder o renunciar a muchas situaciones, a muchos proyectos que teníamos. ¿Cómo crees que afecta esto a la gente mayor? ¿Son más vulnerables ante esta situación? En particular, de repente se me vienen personas a la mente que sufren mucho el no poder compartir con sus nietos, con sus hijos, que sufren mucho incluso el no poder venir a la iglesia o seguir con sus actividades, o o el mismo temor, ¿no? Porque al principio parece que se ha ido modificando un poco ahora, pero al principio aquellos que corrían más riesgos de enfermarse, de poder morir eventualmente por el COVID, eran las personas mayores, de la tercera edad, los adultos mayores, ¿no? Sí, sí, a ver, a mí me parece que vos lo nombraste, ¿verdad? Dos temas claves. El temor por todo lo que implicaba, ¿verdad? Y el aumento de vivencia de soledad.
¿sí? Por eso con los adultos mayores también es complejo porque la mayoría de nosotros tuvimos que adecuar ciertas cosas a la virtualidad y tal vez esa plasticidad para hacerlo nos costó menos. Mm. Y hay adultos mayores que, si bien también están conectados con la virtualidad, no todos tienen esa plasticidad de sentirse tan cómodos. Por eso, y más ya hoy en día, el poder intentar hablar con los adultos mayores. Hay un factor que nosotros, para mí es un error que hemos cometido en este tiempo, ¿sí? Que es que todos los encuentros tienen que ser así, ¿verdad? Con la imagen. Y con los adultos mayores y con todos, un poco más el teléfono, porque esto nos desgasta más. Ah, mira. ¿Sí? Hay estudios que hablan de que las reuniones, por ejemplo, por Zoom, ¿sí? Agotan el cerebro 5 veces más que el encuentro cara a cara. Entonces, volver, yo ahí digo, bueno, y volvamos al teléfono, ¿sí? Vivimos en la era de la imagen, bueno, pero volvamos al teléfono, a la era de la palabra, del escuchar, ¿sí? Entonces, el llamado por teléfono y sobre todo con los adultos mayores, ¿sí? Invitarlos a que hablen entre ellos, ¿sí? No es lo mismo porque la presencia física cambia, bueno, ahí intentar verlo aunque sea respetando la distancia, una vez cada tanto, ¿sí? Porque realmente se hace difícil. A mí me han comentado mucha gente que en esta cuarentena se ha avejentado más, ¿sí? Y en parte tiene que ver con cómo vivenciamos este tiempo de tanta angustia también, ¿verdad? Claro, los que envejecen y los que engordan. Yo estoy entre los segundos, creo. Sí. Justo, tercera vez que lo cito, ¿verdad? Pero hablando el otro día con el doctor García Pintos, él decía, después de la cuarentena vamos a salir más pobres y más gordos. Y ahí hicimos algo que y también podemos salir transformados. Mm. ¿Sí? Es bastar en la capacidad de cada uno, ¿verdad? Porque no es fácil la situación. Y esto un día por vez. ¿Sí? Y por eso es Em, cómo lo vivimos. bueno, vamos a ir un poquito como ya para ir cerrando y después a algunas preguntitas que nos quieran hacer. Dale. Em, pero nos vamos a meter entonces un poco en lo central, que hasta acá lo que pretendía era que hicieras como una presentación de qué es la logoterapia, de algunos conceptos que son fundamentales, aclararle a la gente que a veces no necesariamente todos los psicólogos siguen una misma línea, sino que aunque hay, lógicamente, una base común, hay conceptos comunes a todas las escuelas, después hay como distintos caminos que cada una va tomando. Y la logoterapia está más centrada en esta búsqueda del sentido, y vos decías algo que era lindo, que no solamente trabaja ya con el síntoma cuando la persona ya está en crisis, sino que busca hacer todo un trabajo previo para que la persona no llegue a una situación de crisis, de que ya no puede más. Y hemos hablado un poquito del duelo y, bueno, recién estábamos comentando sobre los adultos mayores y la pandemia y algunos consejitos que vos dabas, ¿no? Pero nos metamos ahora un poco en los adolescentes, en los jóvenes. Y contanos un poquito porque, si no me equivoco, la propuesta de este libro es trabajar con la historia de Viktor Frankl y su análisis que hace de los campos de concentraciones, aprovecharlo en el ámbito de la escuela, ¿no? Sí, sí, así es. Y como en distintas partes, ¿verdad? Distintas experiencias que él va compartiendo, cómo puede ayudar a que los adolescentes se redescubran ellos y a su vez puedan darle buen uso a lo que descubren de ellos mismos, ¿sí?
porque me parece que gran parte de lo que les pasa a los adolescentes es que no le damos oportunidades para que puedan desplegarse. ¿Sí? El adolescente está buscando pertenecer, está buscando confirmar su identidad. Y bueno, el gran desafío de todos los educadores está en, bueno, en cómo le damos ese lugar. ¿A cuántos adolescentes les gusta que uno le diga lo que tiene que hacer? Creo que a ninguno. ¿Sí? Y hay mucha gente que ya no banca más las preguntas de los adolescentes. Bueno, qué bueno que pregunten. Sí, después estaré el gran desafío de que juntos busquemos tal vez la respuesta. ¿Sí? Pero parte de la tarea de la adolescencia es esto, es de cuestionar el quién soy yo y empezar a confirmar quién soy yo. Y encontrarle sentido a la vida, lo que vemos es que cuando le encuentran sentido, definen su identidad. Que no pasa al revés, porque tal vez defino mi identidad y no le encuentro sentido. ¿Sí? Pero bueno, hoy con los adolescentes es cada etapa, ¿verdad?, tiene su modo particular de vivir la adolescencia. Y bueno, aparte en ese libro y también en el otro que escribí de hacer toda una tutoría centrada en la persona, ¿verdad? De cómo los educadores pueden ir acompañando a los adolescentes en este momento que a su vez es de crisis para ellos. Sí, pero bueno, gran parte del desafío de los educadores está en brindar oportunidades. ¿Qué es lo que más te preocupa de un adolescente así cuando te visita? ¿Haces clínica también con adolescentes? Sí, 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 ¿Haces sí. terapia con los chicos? Sí. Eh, ¿Cuáles ves que son los problemas más comunes o que más afligen a los chicos o los papás te los llevan al consultorio? ¿Por qué problemas en particular? Mira, yo lo que veo hoy principalmente así como raíz, ¿verdad? Porque lo que puede venir arriba, ¿verdad? Como motivo, y a veces uno profundizando un poquito más, hay para mí una gran dificultad a la hora de poder comunicarse y vincularse. No saben cómo vincularse y le tienen mucho miedo justamente a la soledad. Sí, yo lo que veo es eso. Después lo intentan tapar con múltiples, ¿verdad? Formas, como pueden ser las adicciones, una depresión, la violencia, ¿sí? Pero muchos chicos se sienten realmente solos, con sus padres y con sus pares, ¿sí? Entonces, gran parte del desafío es decir, bueno, ¿en quién puedo yo confiar al lado mío? Esto es lo que yo veo que le pasa realmente a muchos desde la clínica y también desde la experiencia en los colegios, ¿verdad? Ahí se me cortó un poquito, ahí está. Bueno, te leo algunos mensajitos y después ¿Verdad? Maricel Guillermet te agradece por la charla, también Alejandra, gracias por acompañarnos, Federico García también, eh, se conecta Alda, ¿quién más? Ani Leme dice que interesante la temática vincular y sostenerlos en este tiempo. Después, Mariela Chinelli dice, gracias por tus aportes, Gastón. La depresión ocupa gran espacio de los consultorios psicológicos y psiquiátricos hoy en día. Necesariamente tenemos que abordarla desde lo biológico, procurando el aumento de la serotonina y en conjunto aportar todas las herramientas psicológicas. Muy valioso en estos casos recuperar o crear nuevos sentidos de la vida. Si ahí permitíme hacer un comentario para Franklin, el desafío está yo a que la gente lo descubra, porque el crear habla de que uno pone ya adelante cuál sería, ¿verdad? El sentido. Y muchas veces no lo sabemos, pero sí, además me encanta lo que planteaste, porque al ser el hombre una unidad,
El encontrar sentido genera la vivencia, Mariela, al encontrar sentido, la persona tiene la vivencia de placer, ¿sí? Y eso produce serotonina y cambia el estado emocional, ¿verdad? Entonces, por eso la persona es un todo. Y trabajamos desde ese lugar con la logoterapia. ¿Sí? Perfecto, gracias por volver el comentario. Hermoso escuchar tan lindas reflexiones, dice Mirta, gracias por la dedicación y su tiempo hacia nosotros. Aquí Maritel dice, la dimensión espiritual nunca se enferma, vos habías dicho esa frase, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. A ver, ahí Maricel es cuando uno se mete tal vez en profundidades de la teoría logoterapéutica. Frankel dice, el hombre es una unidad biopsicoespiritual. Y tenemos dos dimensiones, que son la biológica y la psicológica, que uno ve que sí son las que se pueden enfermar y pueden tener al deterioro, ¿sí? Pero el espiritual siempre está, ¿sí? Y ahí es el gran desafío, ¿sí? Porque lo espiritual es lo que nos permite tomar una posición ante eso. Yo siempre pongo un ejemplo, es como una luz, ¿sí? Que si yo la prendo y la pongo acá arriba, todos ven su luminosidad. Pero si yo la guardo en un cajón, la luz sigue iluminando, pero no vemos su luminosidad. Con la dimensión espiritual pasa exactamente lo mismo. En sí misma no se enferma, pero para que se manifieste su luminosidad necesita de ciertas condiciones biológicas y psicológicas para que se vaya a expresar. Es por eso que la dimensión espiritual no se enferma y es desde donde uno va a intentar ir trabajando. Sí, es como un efecto, efecto tenaza. Vamos por lo espiritual sabiendo que está ese recurso, pero a su vez vamos trabajando aspectos biológicos y psicológicos para posibilitar la luminosidad. A modo de ejemplo. Claro, claro. Dardo dice agradecido por tan enriquecedora entrevista. Después Gabriel, gracias por estas charlas que son consultorios virtuales los días miércoles. A ver, voy a ver si hay alguna pregunta. Nos preguntaban esta frase que había dicho de la cara. Espérate, a ver. Creo que dijiste, no somos responsables de la cara que tenemos, sí de la cara que ponemos, ¿no? Exactamente. A mí ustedes no me están viendo del todo, pero yo soy petizo, ¿sí? Emiliano sí me ha visto, yo soy petizo, ¿sí? Pero bueno, yo tengo que elegir cómo llevo mi pesitud, ¿verdad? Tengo ese condicionamiento, ¿sí? Muy bien. Bueno, Gastón, dos cositas más para terminar, volviendo a la escuela. Tenés un capítulo que hablas de la prevención y la logoterapia. Me parece que es un poco, ya lo hemos venido hablando, como que adelantarnos a conflictos, sería una cosa así, ¿no? ¿Sí? Mira, Con las ahí, herramientas que nos brinda la logoterapia. exacto, ahí, para ser franco, ¿verdad? Eh, Afortunadamente hoy yo ya intenté además dejar de hablar tanto de prevención y me fui un pasito más, me fui a la promoción, ¿sí? Promoción. Me fui a la promoción. A ver, si lo tuviera que volver a escribir el libro, ese capítulo lo reformulo. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la prevención es porque uno identifica que hay una problemática, ¿verdad? Entonces busca prevenir que esto siga avanzando. En cambio, la promoción es decir, bueno, si ya sabemos que estos aspectos ayudan a la gente, ¿por qué no buscamos un momento para que pasen? ¿Sí? Y la logoterapia lo que dice es, bueno, si ya descubrimos vínculos de amistad saludables, bueno, ¿cómo podemos promover que sean vínculos de amistad saludable? Si ya sabemos que encontrarle sentido al deporte ayuda, bueno, ¿cómo generamos ambientes deportivos que no se centren en la rivalidad, en la rivalidad y en la violencia? ¿Sí? ¿Cómo aprendemos a competir? Sí, yo justo hace un tiempo vengo trabajando y justo ahora estoy estudiando también bastante sobre este tema, porque creo que es un ámbito, el deportivo, fundamental. ¿Sí? Lo vincular. Sabemos que pautas de comunicaciones saludables, ¿verdad? Que no sean agresivas, que uno pueda frenar, que sea clara la comunicación, ayuda a evitar conflictos. Bueno, ¿y cómo hacemos? El desafío está en promocionar la salud.
Ujú. ¿sí? Bien, bien. Creo que ahí se me cortó un poquito el internet, pero a ver, déjame ver. Bueno, lo bueno es que ya estamos casi terminando. No, no hay problema, pero venimos bien. Pasó rápido. Pasó rápido, ¿viste? A ver, ahí está, ahí parece que ahí volvió. Ahí está, se cortó un poquito. Bueno, y lo otro era que habla mucho de los valores, ¿no? Sí, 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 que, a ver, Vos Frankel, hablas mucho de los valores. sí, sí, los valores en tanto que se habla de que nosotros tenemos la posibilidad de encontrar valores en el mundo. Y esos valores, luego encarnarlos y apropiárnoslos nosotros. Sí, en realidad desde la logoterapia lo que intentamos hablar para ser coherentes con el pensamiento de Frankel es que no se eduquen valores, sino que se eduquen la capacidad de valorar, porque el valor está presente en el mundo. ¿Hay gente honesta? Sí. La honestidad no anda dando vueltas ahí solita por el mundo. Pero cuando yo descubro el valor que tiene que yo sea honesto, le encuentro sentido a ello. Entonces actúo honestamente. Y actuar honestamente para mí sería valioso. ¿Sí? Y va a venir alguien y me va a decir, no, Gastón no es valioso. Y bueno, pero si yo le encuentro el valor, para mí sí va a ser valioso. ¿Sí? Y en el fondo me va a dar sentido porque me va a hablar de quién soy yo. Y cuando me pregunte quién es Gastón, y voy a poder decir, yo soy una persona honesta. Y esto imaginémonos con los adolescentes que hablábamos hace un rato. Cuando uno los Claro. empieza a apelar para descubrirlo, listo, la pelota está de su lado. Mm. Y cuando uno confía en ellos lo valoran un montón. Sabiendo que se pueden equivocar. Qué importante esto, ¿no? Hacerlos sentir valorados, estimados, queridos. Muy importante, ¿no? Para la educación, para que Eh, sea significativa, ¿no? sí, yo por lo menos siempre planteo de que sin ese vínculo no hay educación, hay mera instrucción. Y la posibilidad ya del encuentro hace que uno incorpore distinto lo que te están enseñando. ¿Y cuántas cosas hemos aprendido nosotros sin que nos hayan instruido sobre ellas, sino a partir del vínculo? Cuando se da el vínculo, la persona está, de hecho, la neurociencia lo va confirmando, ¿verdad? En un ambiente en el cual uno se siente aceptado y reconocido, baja la señal de amenaza, ¿sí? El cerebro está más predispuesto a captar lo que viene y hace mejor sinapsis. Si vos me tenés miedo, y lo más probable es que no aprendas tanto conmigo. Cambia Bien, bueno, rotundamente el paradigma, ¿verdad? De muchos años. sí, genial, Gastón. Bueno, te agradezco mucho este ratito, sé que trabajas mucho y ya es tarde, así que bueno, y te has tomado esta horita para charlar con nosotros de estos temas tan interesantes y para muchos muy novedosos. Así que te agradezco enormemente este rato. Después me han escrito algunos que después quieren contactarte, después arreglamos cómo yo los pongo en contacto con vos, porque también hay algunos psicólogos que les gustaría seguir profundizando más en la logoterapia y a veces no encuentran como un referente, alguien que los vaya orientando. Está bien, perfecto. Bueno, gracias a vos, Emiliano, por bueno, esta invitación y bueno, a todos los que se han sumado también a compartir este rato y este compartir, que bueno, ojalá un granito más de arena para todos y seguir aprendiendo entre todos, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, Gastón, buen descanso y saludos a tu familia. Muchas gracias, adiós, buenas noches.